que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hora. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite poder nuevamente estar con ustedes, y el propósito siempre es poder ministrar la palabra del Señor, esa ministración tan preciosa que el Señor nos da de poder continuamente traer una enseñanza que pues nazca en el corazón de Dios. Ese es nuestro anhelo, y poder bendecir sobre todo al pueblo del Señor. Así que bendecimos en el nombre de Jesús, le damos gracias a Él por tanta bondad y misericordia, y le suplicamos a Él que se manifieste de una manera sobrenatural. Vamos a orar, si ustedes me acompañan, y le suplicamos al Señor que Él ministre nuestra vida. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias infinitamente, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, Padre del cielo. Constantemente, Señor, nos acercamos a ti, y nuestro anhelo, nuestro propósito es poder desprender de ti virtud. Que tú, Señor, te manifiestes, Señor, en cada corazón y en cada vida. Estamos conscientes, Señor, de nuestra necesidad, Señor, y que también estamos conscientes que solamente de parte tuya puede venir, Señor, el suplir cada una de nuestras necesidades. Tu misma palabra lo dice, Señor, que tú, Señor, sabes darnos mucho más abundante de lo que nosotros creemos o pensamos, y en tu nombre, Señor, te pedimos por favor tu ayuda, tu bendición y tu respaldo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Bueno, hermanos, nos damos cuenta nosotros que en el reino de los cielos hay muchas dimensiones a las cuales nosotros tenemos que tener acceso, o deberíamos de ir teniendo acceso en la medida que vamos avanzando, que vamos desarrollando, que vamos caminando, que vamos presentándonos delante del Señor, definitivamente. Dentro de esas dimensiones a las que nosotros tenemos que tener acceso, pues hermano, todas tienen una puerta y tendrán también una llave para poder accesar. Es decir, ninguna dimensión de parte del Señor, hermano, es solamente se entra por entrar. No, creo que la única entrada que tenemos libre nosotros a la hora de creer es la salvación, pero de ahí en adelante, hermanos, siempre hay requisitos para poder tener acceso a esas dimensiones que el Señor ha preparado para nosotros. Y una de las llaves que el Señor nos da a nosotros es lo relacionado con el servicio. Fíjese que el servicio es algo tan precioso que nos lleva a nosotros definitivamente, hermano, a experimentar nuevas dimensiones. A veces, por no tener claridad en ese aspecto, perdemos la bendición de poder accesar a aquellas dimensiones que abre el servirle al Señor. Y cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dijo muy claramente: si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Es decir, que esa es una dimensión. Estar donde el Señor está no es nada liviano, no es nada trivial, es algo glorioso, es algo maravilloso, porque digamos, hoy mismo nosotros sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero ahí dice claramente, ¿verdad?, que el que le sirva, que lo siga, y donde Él está, ahí estará su servidor. Luego dice: el que me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, entiendo yo que aquí la forma como el Padre honra a aquellos que le sirven al Señor
es definitivamente que les da acceso al lugar, a la dimensión donde Cristo se encuentra. Recordemos, hermano, que Jesús, aún estando aquí en la tierra, él mismo, hermano, dijo, por ejemplo, hablando de la casa del Padre, él dijo, hermano, en un momento dado, habló de la casa del Padre relacionándolo con el templo y dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre una casa de comercio, porque, hermano, habían introducido todo tipo de situaciones ahí dentro del templo. Ventas y comercio se había introducido. Luego, hermano, nosotros vemos que cuando Él ya va a partir, entonces Jesús dice, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, ya Jesús habla de la casa del Padre ya a nivel cielo. En el principio habló a nivel tierra. Y entonces, ¿dónde está la casa del Padre? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Es que es una dimensión espiritual, y donde Jesús estaba, ahí estaba la casa del Padre. Esa era la dimensión espiritual que lo acompañaba a Él. Ahora, entonces, hermano, realmente yo creo que eso es parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y de la honra que el Padre nos quiere dar para que nosotros podamos entender que el servicio va más allá que hacer algo realmente dentro de la iglesia. Por supuesto que para servirle al Señor hacemos algo, pero, hermano, a veces dimensionamos demasiado el hecho de hacer las cosas y no dimensionamos hacia dónde nos está llevando esto. Por eso es que tenemos que hacerle el servicio al Señor de la manera que lo podamos agradar a Él. Ok, entonces yo quisiera que pudiéramos en esta hora, hermano, retomar este tema del servicio, porque para mí es un tema bastante importante y quisiera que lo retomáramos juntamente con ustedes, porque hemos venido platicando del tema de la búsqueda de los servidores. Y entonces nos basamos básicamente, hermano, en 3 versículos para decir qué es lo que busca en esta dimensión, en esta dispensación, qué busca el Padre, qué busca el Hijo y qué busca el Espíritu Santo. Y cuando vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 17, nos damos cuenta que Jesús dice, oyó lo que decían y les contestó, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Entonces, mire, Jesús vino definitivamente a buscar pecadores. Jesús vino a buscar pecadores, y eso es bien importante que nosotros podamos entender, hermano, a lo que vino el Señor. Por el otro lado, vamos a ver en Juan capítulo 4, versículo número 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, por un lado vemos a Jesús buscando pecadores, por otro lado vemos al Padre buscando adoradores, ¿verdad? Y luego, pues según Hechos capítulo 13, versículo número 2, todos estos estaban dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Entonces estaban dedicados al servicio. Entonces, ¿qué llegó a buscar el Espíritu Santo allá en la iglesia de Antioquía? Me parece que era la iglesia, según el versículo 1, hermano, pues llegó a buscar, hermanos, servidores, gente que estaba dedicada al servicio del Señor. Y por eso presentamos este pequeño resumen, que es lo que busca el Hijo. Pues el Hijo busca pecadores, según Lucas 5:32, que es lo que busca el Padre, busca adoradores. ¿Y qué es lo que busca el Espíritu? Pues busca servidores. Entonces, hermano, en base a esto, hemos venido hablando de la búsqueda de los servidores y, como un subtítulo, el perfil de los siervos. Ese es el título que hemos estado abordando durante ya, creo yo, bastante tiempo, hermano, y que creo que nos falta bastante por abordar, porque, hermano, como una bendición, nos dimos cuenta que a través de las palabras hebreas y griegas, que se traducen en la Biblia como siervo, sirviente o servidor, hermano, por lo menos nos dimos cuenta que estaban estas 18 palabras, que son 7 que son hebreas y son 11 que son griegas.
Y cada una de estas palabras pues nos aporta una bendición extraordinaria, de la cual pues hemos venido hablando juntamente con ustedes ya durante, creo yo, un buen tiempo, ¿verdad? Y qué bendición, porque así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es inagotable. Uno piensa que ya abordó un tema, hermano, o no un tema, un versículo. Uno piensa que ya lo abordó de manera extensa y uno dice, aquí ya no hay más que sacarle. Y de repente se da cuenta que otra persona le da un enfoque diferente. Y después a uno mismo el Espíritu Santo, hermano, le hace ver cosas que no había visto cuando uno abordó el tema. Así que ningún tema, hermano, creo yo que ni siquiera con todos los ministros, hermano, abordando un solo verso podríamos agotarlo. No podríamos hacerlo porque la palabra de Dios es infinita. Y como es viva, entonces quiere decir que sigue creciendo, se sigue desarrollando, hermano, y nunca vamos a poder consumir. Así que, hermano, aquí estas palabras hebreas que se traducen siervo, sirviente o servidor, que ya están en verde, la palabra Enosh, Nahar, Abad y Abad, estas dos palabras Abad tienen diferente numeral, estas ya las hemos abordado. Y hoy estamos, hermano, abordando la palabra Ebed. Todas las que están en blanco todavía nos falta abordar, así que tenemos bastante ahí que decir de eso. Entonces queremos avanzar, hermano, en esto y seguir con los servidores Ebed. El numeral es el 5650. Ahí vamos a estar deteniéndonos para poder abordar este tema. La palabra Ebed tiene diferentes significados. Por ejemplo, tiene el significado siervo, sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo y sirviente. Todos esos son significados de la palabra Ebed. Por supuesto que si nos detuviéramos a hablar de cada uno de los significados, hermano, ahí sería otro tema extenso. Lo que hemos venido haciendo es ver en qué versículo se aplica y ver cuál característica podemos extraer de aquellos versículos que nos hablan precisamente de esta palabra Ebed. Así que avancemos un poquitito y veamos entonces los que ya hemos visto, hermano, los que ya abordamos en el pasado. Definitivamente, hermano, número 1, según Génesis capítulo número 14, versículo 15, dijimos que los siervos Ebed son siervos que son adiestrados en casa para poder ir a pelear las batallas de su Señor. Siervos adiestrados en casa, eso sería número 1, ¿verdad? Número 2, los siervos, según Génesis 24:2, los siervos Ebed son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Génesis 26:25, hermano, los siervos Ebed buscan las aguas profundas. Es decir, no solo buscan las aguas, sino las aguas profundas. Eso tiene una connotación muy importante. Se recuerda que el Señor a los discípulos les decía, ¿verdad? Boguen mar adentro. Es decir, no se queden en la orilla, sino que vayan un poco más allá. Claro, allá van a haber tormentas, allá van a haber diferentes situaciones, pero ahí van a encontrar cosas gloriosas, ahí van a conocer al que camina sobre las aguas, ahí van a conocer al que calma la tempestad. Bueno, no me quiero detener porque esto ya lo abordamos, ¿verdad? Luego Números 12:7, que creo que fue el último que vimos la vez anterior. Entonces hablamos, hermano, de que estos siervos, basado en Moisés, ven al Señor cara a cara. Ven al Señor cara a cara. Entonces creo que, hermano, ahí nos quedamos la última vez y quisiéramos pues hoy avanzar, como le digo, hacia el siguiente. Mire lo que dice en Números 14:24. Sin embargo, a mi siervo Caleb, a quien anima otro espíritu muy diferente y que me ha sido siempre fiel, lo llevaré a la tierra donde ya ha estado, y sus descendientes la poseerán. Mire qué tremendo, hermano, porque este hombre Caleb fue un hombre, hermano, de los dos, aquellos, se recuerda que primero, hermano, Moisés mandó a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán.
cuando venían ellos todavía, hermano, en el desierto, envió a aquellos 2 espías. Después ya Josué envió solamente a 2, que ellos fueron directamente a Jericó. Pero cuando mandó a estos 2, hermano, habían 10 que prácticamente cuando vieron, se impresionaron con todo lo que vieron en la tierra prometida. Pero, hermano, el problema fue, hermano, que los gigantes los intimidaron. Aquellos gigantes que habitaban la tierra los intimidaron y dijeron: nosotros no vamos a poder. Y se atemorizaron de tal manera, hermano, que ellos no pudieron realmente alcanzar en su corazón el poder conquistar aquel desánimo que les vino cuando vieron. No así, hermano, Josué y Caleb, que fueron los 2 de los 12, solo Josué y Caleb fueron los 2 que pudieron en un momento dado, hermano, sobreponerse y creer que el Señor era poderoso para darles aquella tierra. Ciertamente, y hermano, cuando ellos regresaron a dar el informe, traían, ellos conocían la condición real, pero sabían que más grande que esos gigantes y más grande que cualquier adversidad que se pudiera levantar, pues definitivamente ahí estaba el Señor con ellos. Ellos sabían y ellos mismos presentaron un informe correcto delante del Señor, Josué y Caleb. Ahora resulta, hermano, que dice aquí la Escritura que a este Josué era un siervo Ebed, a este Caleb, que era un siervo Ebed, hermano, lo animaba un espíritu distinto. Mire qué tremendo, hermano. ¿Con qué razón ahora comprendemos por qué David en algún momento le dice: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí? Otras versiones dicen un espíritu de libertad, y así dicen. Hay diferentes versiones que lo traducen de una manera tal vez no distinta, sino que es complementaria, ¿verdad? Y entonces es un espíritu distinto el que estaba motivando, el que estaba animando a Josué. Pero, hermano, el espíritu nuestro, ¿por quién es ministrado? Por el Espíritu de Dios. Entonces aquí tendríamos que decir, hermano, que los siervos Ebed los anima un espíritu diferente porque tienen una relación distinta con el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tener esa relación. Un siervo Ebed es aquel, hermano, que tiene constante comunión, constante relación con el Espíritu de Dios, y al tener esa relación, entonces lo anima un espíritu distinto. No se deja, hermano, desanimar por su alma, porque ¿qué fue lo que pasó, hermano, con aquellos 10 que su alma los gobernaba y se intimidaron, se atemorizaron? Por supuesto, hermano, que hay cosas que lo vienen a atemorizar en algún momento a uno, pero cuando el Señor está de nuestra parte, nosotros sabemos que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso fue lo que pasó con este hombre llamado Caleb, hermano, que lo estaba motivando un espíritu distinto. Pero mire, hermano, y dice: y que me ha sido siempre fiel, siempre, es decir, perseverante, siempre fiel, es decir, siempre había perseverado, siempre se había mantenido, nunca había dejado. Y hermano, y dice: lo llevaré a la tierra donde ya ha estado y sus descendientes la poseerán. Es decir, lo llevaré a la tierra que yo le voy a, que él ya llegó a conquistar o a inspeccionar o a supervisar, hermano, y yo se la voy a entregar porque esa tierra le pertenece a él. Ahora, fíjese que hay otra cosa importante, y es que, hermano, cuando nosotros vimos este Caleb, su nombre significa impetuoso. Eso quiere decir, hermano, que no se detiene. Es una persona, hermano, que siempre va más allá. Es una persona, hermano, que tiene la fuerza, el ánimo para poder sobreponerse a circunstancias difíciles. Sabe quién está de su parte y se sobrepone a aquellas cosas. No se queda estancado, no se queda detenido, no se queda, hermano, reposado, sino por el contrario, este hombre Caleb, su ímpetu lo lleva a ir más allá. Es un hombre, hermano, que mira en cualquier cosa negativa, puede ver lo positivo. El problema de muchas veces que nos sucede a nosotros los hijos de Dios es que vemos una cosa negativa y la vemos como terminal.
Y quizás solamente es una prueba, es un obstáculo para llegar a algo más o menos como pasó con las murallas de Jericó. Sí, hermanos, si ellos miraban las murallas de Jericó, por supuesto, dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, y era imposible que alguno pudiera entrar ahí. Sin embargo, hermano, Dios tenía un plan y Dios iba a hacer que aquellas murallas cayeran a plomo, hermano, en aquel momento. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque ahora vemos a un Caleb que no mira obstáculos, que no mira tropiezos, que no mira limitaciones, sino que ve una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Y así son los siervos Zebed. Por eso, hermano, nosotros necesitamos convertirnos en siervos Zebed. La otra cosa, hermano, usted se recuerda que ellos entraron a la tierra prometida y entonces llegó un momento donde Caleb se acercó con Josué, y dice la Biblia, hermano, que Caleb tenía en aquel momento 85 años. Y entonces le dijo Josué: yo quiero que me entregues la tierra que Dios me prometió a mí. Y entonces él se quedó y le dijo que sí, le dijo: tienes razón. Le dijo: yo quiero el monte Hebrón, ese monte donde están los gigantes, ese es el monte que yo quiero, ese es el monte que yo voy a conquistar. Y le dijo: porque yo hoy tengo 85 años, pero tengo tanta fuerza como cuando el Señor me prometió. Y aquí hay otra cosa importante que tenemos que ver de los siervos Zebed, hermano. Y es el hecho que las promesas del Señor, aunque tardaren, los fortalecen. Mientras más tiempo pasan, más los fortalecen. Fíjese, hermano, que hay personas que el Señor les promete algo y a los meses, a los días, a las semanas, al año o a los años, hermano, se decepcionan. Es que el Señor ya no me cumplió. Hermano, Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Lo que salió de la boca de Dios se cumplirá. Y los siervos Zebed, al estilo de Caleb, lo que hacen, hermano, es que no se quedan ahí, sino que se sobreponen, van un poco más allá, hermano. Y entonces este hombre dijo: dame ese monte, dame ese monte. Le dijo, ese monte era el monte Hebrón, el monte de la unidad, el monte de la asociación, el monte de la comunión, hermano. Pero, hermano, había gigantes en aquella tierra, había gigantes que habían estado conquistando, más bien dicho, habitando en aquella tierra. Entonces Caleb fue y lo pidió, hermano, y no le importó, y ese hombre llegó a conquistar. Y entonces él se apropió del monte de la unidad, del monte de la asociación. Mire, hermano, hay promesas extraordinarias de parte del Señor, pero que a veces, hermano, no se llega al cumplimiento de ellas porque en el camino nos desanimamos. El Señor le prometió a todo Israel que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, pero la mayoría de ellos se quedaron tendidos en el desierto, no pudieron entrar a la tierra porque, hermano, definitivamente ellos, hermano, desagradaron al Señor, y eso hizo que ellos se decayeran. Usted se recordará que en el camino dijeron: regresémonos, la tierra prometida no es Canaán, la tierra prometida es Egipto, porque ahí estábamos re bien. Mentiras, ellos eran esclavos en aquella tierra. Y fue algo tremendo, hermano, que sucedió con ellos. Pero la promesa estaba ahí. Entonces se desanimaron en la promesa, no caminaron en base a la promesa. Pero Caleb no. Los siervos Zebed caminan en base a la promesa. Como le decía hace un momento, la misma promesa renueva sus fuerzas, de tal manera que cada día ellos van a estar bien delante del Señor y van a conquistar aquella tierra que el Señor les ha dado. Así que, hermano, ese es algo hermoso que nosotros tenemos que entender en la palabra del Señor. Ok, aquí habrían más cositas, pero quisiera avanzar un poquitito más. Mire, hermano, déjeme ver, quiero ver, sí. Gloria a Dios, solo déjeme ver. Deuteronomio capítulo 15, versículo número 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y lo mismo, me parece que este verso ya lo habíamos analizado, así que me voy a ir un poquitito más allá. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá
y peleará con este filisteo. Mire, hermano, siervos Ebed. Aquí estamos hablando de David. Y mire qué tremendo, porque en el caso de David, hermano, una de las cosas que sucedió, y hablábamos, ¿verdad?, de cómo Caleb no se intimidó, hermano, al ver a los gigantes. De la misma manera, esto sucedió con David. Pero entonces, hermano, los siervos Ebed no le temen a los gigantes. Usted se recordará, hermano, que Goliat salió, hermano, y fíjese que aquí hay algo bien importante que tenemos que analizar, porque dice la Biblia que Goliat salía por la mañana y por la tarde, a la hora de la ofrenda. Él salía para intimidar al pueblo, para atemorizar al pueblo. Es decir, hermano, que Goliat es un gigante que se opone a la ofrenda del Señor, al que se presenten ofrendas, el que se haga sacrificio delante del Señor. A eso se estaba oponiendo este gigante Goliat. Y hermano, todos, incluyendo a Saúl, que era el rey de Israel, estaban atemorizados. Nadie se quería enfrentar con aquel gigante, hasta que David no estaba, hermano, como parte de los guerreros. Habían unos hermanos de David que estaban ahí como parte del ejército de Saúl, pero David no. David llegó a ver cómo estaban sus hermanos, y cuando se acercó aquella situación, hermano, él vio cómo el pueblo se había amedrentado, cómo todos estaban asustados por el paladín, hermano, filisteo que salía y con aquellas palabras atemorizaba al pueblo del Señor y al ejército sobre todo. Cuando David lo vio, se enardeció y dijo: ¿y este filisteo incircunciso quién es? ¿Acaso él no sabe que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, mire, hermano, los siervos Ebed son siervos, hermano, que pelean en contra de aquellos que se oponen a que le ofrezcamos sacrificios a Dios. Y aquí no estoy hablando de ofrendas económicas solamente, sino que de todo tipo de ofrenda, pero sobre todo la adoración al Señor. Mire, hay enemigos de la adoración, hay enemigos, hermano, que se oponen para que nosotros no presentemos nuestro sacrificio delante de Dios. Siempre hay una interrupción, siempre hay un estorbo, siempre hay un obstáculo, siempre hay una limitación, siempre hay algo que nos quiere detener y que quiere impedir que nosotros, hermano, podamos realmente presentarnos delante del Señor. Pero cuando David vio aquella situación, le dijo a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo, es decir, tu Ebed, irá y peleará con este filisteo. Usted se recordará que Saúl mismo se sorprendió y dijo: pero si tú eres un muchacho. No, es que yo no vengo en mi propio nombre ni por mi propia causa. Yo vengo a causa del Señor, yo vengo en el nombre del Señor. Así que este filisteo sabrá con quién se ha enfrentado. Entonces, mire, hermano, los siervos Ebed, y esto nos confirma lo que estábamos viendo hace un momento, que no le temen a los gigantes. Sobre todo, hermano, vaya, regresemos un poquitito. En el caso de Caleb, gigantes, hermano, que tenían controlada la comunión, la unidad, hermano, del pueblo del Señor. Y eso fue con lo que conquistó a Caleb. Pero en el caso de David, hermano, la adoración a Dios. Usted sabe que David era un adorador y Goliat era alguien que se oponía a la adoración, hermano. Si David era llamado el dulce cantor de Israel, si David cuando tocaba, solamente tocaba el arpa, no cantaba, tocaba el arpa, la tocaba con tal unción, hermano, que ese tremendo hombre de Dios, hermano, él es un espíritu que venía a hacer un juicio de parte de Dios, se alejaba de Saúl cuando David tocaba el arpa. Imagínense, hermano, cuál era la unción de David. Ahora, hermano, él estaba acostumbrado a componer salmos, tenía una relación estrecha con el Señor, hermano, allá en las praderas, allá mientras pastoreaba las ovejas de su padre. David componía salmos, David escribía salmos, David cantaba al Señor, hermano, algo impresionante. David, inclusive, usted se recuerda que más adelante este hombre
hermano, edifica lo que se conoce como el tabernáculo de David, y que, hermano, está escrito en el libro de los Hechos, me parece capítulo 15 por ahí, hermano, que Dios iba a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Eran cuatro bases, hermano, y una cortina, y adentro estaba el lugar, el arca del pacto, y David entraba y adoraba. Prácticamente el tabernáculo de David no tenía ni atrio ni lugar santo, sino solamente tenía el lugar santísimo, y ahí llegaba David a adorar, hermano. Era un hombre extraordinario que podía venir de la batalla, hermano, quizás ensangrentado. David dejaba su espada ahí, hermano, y se ponía a adorar a Dios. El hombre tenía un poder de transición de guerra a la adoración extraordinario, hermano, digamos, de alabanza a adoración. Y ahora, hermano, se le opone un gigante, hermano, en el momento de la adoración, un enemigo de la adoración, y se enfrenta al dulce cantor de Israel, hermano. Y por eso, fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, David descendió a aquel arroyo, escogió 5 piedras, hermano, y con esas 5 piedras él derribó, no con las 5 piedras, hermano, él tomó 5 piedras, pero con una de las piedras derribó al gigante, hermano. Ahora, seguramente, hermano, cada una de esas piedras tenía una connotación diferente, que podríamos aplicarlo a los 5 ministerios, pero también podríamos aplicarlo, hermano, hacia la alabanza, viendo lo que hacía David, hacia la alabanza y la adoración. Podríamos decir que eran cánticos ministeriales, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Hermano, y porque era el dulce cantor de Israel, era, hermano, el hombre que componía muchos salmos, el hombre que adoraba a Dios, el hombre, hermano, que era un salmista por excelencia. Y ahora, hermano, yo me imagino, hermano, que con una de esas piedras tenía que estar relacionado con la alabanza, y quizás esa con la que derribó, hermano, era precisamente eso. ¿Por qué lo digo, hermano? Por el contexto, que el hombre se estaba poniendo a la adoración, se estaba poniendo, hermano, en el momento de ofrecer ofrenda a Dios, llegaba a intimidar al pueblo, es decir, estaba impidiendo la adoración a Dios. Y entonces David se levantó contra él. Entonces, un enemigo de la adoración, hermano, lo tuvo que derribar. Un gigante enemigo de la adoración lo tuvo que derribar un siervo Ebed, un siervo que era un dulce cantor de Israel. Entonces, aquí podríamos decir que los siervos Ebed son siervos, hermano, que adoran al Señor, y que su adoración es suficiente para poder derribar gigantes. Así que Dios nos auxilie en eso. Sigamos, veamos otro verso más. Primer libro de Samuel, siempre hablando de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Bueno, ahí sigue la historia, ¿verdad? Yo solo quiero hacer énfasis. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mire, hermano, David no pastoreaba en ese momento, no estaba pastoreando su propio rebaño. David estaba pastoreando el rebaño de su padre. Mire qué tremendo, hermano. Por supuesto que si lo vemos a nivel ministerial, entonces diríamos todos los pastores, hermano, pastoreamos el rebaño de nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él nos lo delegó. La iglesia no es nuestra, la iglesia la compró Jesucristo con su sangre, hermano, derramada en la cruz del Calvario. La iglesia, a veces uno dice mi iglesia, ¿verdad? Pero entendiendo que no es tanto apropiándose de lo que le pertenece al Señor, sino que la iglesia que el Señor me delegó a pastorear, pues eso es lo que uno quiere decir a veces cuando dice mi iglesia, ¿verdad? Pero hermano, pero algo que me llama la atención era que eran las ovejas de su padre. Entonces quiere decir que a David, hermano, como un siervo Ebed, le delegaron las ovejas de su padre. Le dieron delegación sobre ovejas. No hablemos solamente que era un pastor, sí, por supuesto que era un pastor, pero le delegaron ovejas, le entregaron ovejas, le encomendaron ovejas. Y entonces quiere decir que los siervos Ebed son siervos que son de confianza. Mire, yo
aquí no veo a otro de los hermanos de David pastoreando ovejas. No digo que no lo haya hecho, pero por lo menos yo no lo veo en la palabra, hermano, o si hay algún verso que alguien me lo cite porque yo no lo he leído. Puede ser que se me haya pasado por alto, no quiero hablar en términos absolutos. Pero yo no recuerdo haber leído un verso que diga que los hermanos de David pastoreaban las ovejas. Ellos estaban como parte del ejército. Ahora, en el caso, ¿se recuerda de José? En el caso de José, sí, la Biblia dice claramente que los hermanos de José también eran pastores de ovejas, porque eso lo vemos cuando llegaron a la tierra de Egipto, pero en este caso yo no lo veo. Entonces quiere decir, hermano, que David no era solamente por ser el más pequeño que le delegaron aquella función, aquellas ovejas, sino que, hermano, era un hombre de confianza. Entonces quiere decir que los siervos Ebed son siervos de confianza, que se les delega ovejas porque se conoce cómo tratan a las ovejas. Mire qué precioso, hermano, es esto, qué hermoso es saber entonces que como siervos se ve. Por eso le pusimos de subtítulo, era el perfil de los siervos. ¿Cuál es el perfil de los siervos o de los servidores, hermano? Pues, hermano, en este caso estamos hablando de los siervos Ebed. Son siervos a los que se les delega ovejas para que puedan, hermano, pastorearlas, para que puedan instruirlas, capacitarlas, enseñarlas, hermano. Y eso ya nos habla de un liderazgo dentro de la iglesia. Quizás, hermano, el líder de un área de servidores, del área de niños, del área cualquiera, hermano, hay una delegación. Entonces, hermano, tenemos que llenar los requisitos de un siervo Ebed, el perfil de un siervo de Ebed, las características de un siervo Ebed. Mire qué hermoso es esto, hermano. Y fíjese, hermano, que pelea contra osos y contra leones, o sea que no es cualquier cosa este siervo Ebed, es decir, se enfrenta por las ovejas, se enfrenta contra potestades del reino de las tinieblas. Avancemos otro poquitito más porque aquí, hermano, vamos a ver algo más. Primer libro de Samuel 17:36. Mire, hablando siervo de David, siempre de David, tu siervo Ebed ha matado tanto al león como el oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabe qué otra característica veo yo aquí, hermano, en el caso de David, y que era un siervo Ebed, que David fue adiestrado en cuanto a la guerra espiritual? Usted ve a David siempre enfrentándose con gigantes. Si vemos en el reino animal, se enfrentó con osos. Perdón. Se enfrentó con osos y con leones en el reino animal, que son de los animales más robustos, hermano, en el reino animal. Luego se enfrentó con Goliat, gigantes. Si vamos a ver, cuando reprendió al espíritu que atormentaba a David, era otra potestad, una potestad de juicio. Entonces quiere decir, David siempre peleó, por así decirlo, con gigantes en todos los reinos que vemos, hermano, en el reino humano, en el reino animal, en el reino espiritual, siempre peleó contra gigantes. Ahora, ¿dónde fue adiestrado y quién adiestró a David? Hermano, usted se recordará que cuando se dijo precisamente de Saúl, le dijeron, tú lo que tienes que hacer es buscarte un hombre que sea así, así, así. Entonces alguien dijo, yo conozco a un hijo de Isaí que es de Belén, y empezó a dar las carnes. Es hombre valeroso, es hombre de guerra, esto y prudente en su hablar. Dieron todas las características, pero dentro de esas características hay varias que están relacionadas, hermano, con ser un guerrero. Pero, hermano, David no como sus hermanos se fue al ejército de Saúl, no, hermano, sino que David fue preparado precisamente, hermano, por el Señor, allá mientras pastoreaba las ovejas.
¿Dónde aprendió a tirar con honda David? Hermano, allá, cuando estaba con las ovejas seguramente. ¿Dónde aprendió del arco? ¿Dónde aprendió de la espada? Hermano, todo eso, David, ¿dónde lo aprendió? Hermano, si David no fue al ejército, si a David siempre lo mandaban a cuidar las ovejas, pues el Señor mismo lo adiestró. Mire, yo entiendo, hermano, que ahora hay escuelas donde uno puede estudiar ciertas cosas, pero algo que tenemos que saber es que esas escuelas tienen que estar avaladas por el Señor. No solamente una universidad, hermano, X o Y solamente con el propósito de obtener ciertos recursos económicos. No, hermano, y que pues se dan más cosas de tipo teórico. No, yo creo que cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que ser preparados. No estoy en contra de universidades ni nada de eso, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que el lugar donde el Señor nos quiere capacitar tiene que ser un lugar que el Señor mismo haya avalado. Porque, hermano, no puede ser que personas inconversas, y perdóneme, hermano, pongan una universidad cristiana, no tienen nada que ver, estableciendo doctrinas que nada que ver, hermano, y su objetivo principal es obtener dinero. No, yo creo que nosotros tenemos que saber que sí hay lugares que Dios mismo ha establecido y que, hermano, definitivamente el Señor ahí nos va a enseñar. Pero sobre todo el Señor nos va a llevar a la práctica y ahí nos va a enseñar muchas cosas. No digo, hermano, que un ministro no tiene que ser capacitado, no tiene que ser enseñado, no tiene que ser instruido por el Señor. No, lo que digo es que un ministro, hermano, tiene que ser hecho por el Señor, por medio del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, hermano, utiliza normalmente a su mentor, a su padre espiritual para estarlo instruyendo, capacitando, hermano, y ahí es donde vamos a ser nosotros enseñados. Entonces David fue enseñado en estrategias de guerra espiritual. Cuando usted empieza a ver David cómo peleaba las batallas, hermano, y todas las cosas que David hacía, definitivamente que Dios le tuvo que haber dado las estrategias. ¿Dónde las aprendió David? ¿En qué escuela fue a aprender las estrategias de guerra espiritual? En ninguna escuela. Él las fue a aprender, hermano, en la escuela del Padre. Definitivamente el Padre lo estaba capacitando, el Padre lo estaba instruyendo, el Padre lo estaba enseñando. ¿Por qué? Porque los siervos Ebed son adiestrados en diferentes cosas. Así que, hermano, esto es maravilloso. Continuemos, sigamos adelante. Fíjese, otra vez, hermano, hablando de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 58. Recuérdese, estamos hablando del perfil de los siervos, de los servidores, hermano, y dentro de ese perfil nos detuvimos a hablar de los servidores Ebed con el numeral 5650. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo, Ebed, Isaí de Belén. Mire qué tremendo, hermano, porque aquí hay dos cositas más que tendríamos que ver. Entonces, un siervo Ebed es engendrado por otro siervo Ebed. Entonces, el padre de David era un hombre llamado Isaí, y este hombre llamado Isaí, hermano, él también era un siervo Ebed. Pero fíjese, hermano, Isaí significa ofrenda al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la ascendencia de David, hermano, primero vino Booz y Rahab, hermano, tuvieron como hijo a Obed. Obed tuvo como hijo a Isaí. Isaí tuvo como hijo a David. Entonces quiere decir, hermano, Booz, su nombre significa fortaleza. Un siervo Ebed, hermano, tiene fortaleza. Es un hombre, hermano, es un hombre que ha sido fortalecido y sabe que su fuerza proviene de parte del Señor. Luego, hermano, Obed significa siervo del Señor. Mire qué tremendo. ¿Desde dónde vienen los siervos del Señor? Con Obed, que fue el hijo de Booz, hermano, Obed. Después viene Isaí. Y ahora vemos a Isaí, hermano. Qué tremendo, porque perdón, dije mal, solo quiero rectificar algo. Rahab era la madre de Booz. El papá de Booz se llamaba Salmón.
Booz no era el esposo de Rahab, ¿verdad? No, que Booz, hermano, nació de Rahab y un hombre que se llamaba Salmón. Luego, hermano, Booz se casó con Ruth y de ahí vino Obed. De ahí Obed, hermano, tuvo a Isaí y de Isaí a David. Entonces fíjese, después del siervo viene la ofrenda y después de la ofrenda viene David, el dulce cantor de Israel, el adorador, pero que ahora, hermano, aquí está siendo engendrado entonces por otro siervo, Ebed. Entonces qué tremendo, porque quiere decir que un siervo Ebed no se engendra, hermano, de la noche a la mañana, lo tiene que engendrar otro siervo Ebed. Por eso es que el Señor, hermano, delega. ¿Quién era el padre de David? Hermano, era aquel hombre que también era un siervo Ebed, era un siervo, hermano, que daba ofrenda al Señor, era un siervo, hermano, que constantemente presentaba sus ofrendas al Señor, y por eso fue que cuando David se enfrentó con el gigante lo derribó, porque mire qué genética había en David, genética de fortaleza, genética de siervo, genética de adorador, hermano, con Isaí. Y ahora llega David, el dulce cantor de Israel, el amado del Señor, de David, el profeta, el maestro a las naciones, de tantas cosas que se dicen de David. Qué tremendo, hermano, cómo el Señor, mire hermano, metió ahí una ascendencia preciosa en David, hermano, de tal manera que David, hermano, sus 4 generaciones, y podríamos seguir hacia atrás con la ascendencia de David y ver tantas cosas, porque pues normalmente nosotros vemos hasta 4ª generación, pero realmente deberíamos de ver más generaciones, porque la influencia podría ser hasta 10 generaciones o quizás más de ellas. Pero por lo menos esas 4 generaciones de David las vemos anteriores a él. Ahora, la otra cosa que a mí me llama la atención es que Isaí era de Belén, y Belén significa la casa del pan. Un siervo Ebed es un siervo, hermano, que le gusta la palabra del Señor, que ama la palabra del Señor, hermano, que escudriña la palabra del Señor. Un siervo Ebed no es cualquier persona, es alguien, hermano, que constantemente se está relacionando con la palabra del Señor. Por eso, mire, hermano, nosotros tenemos que saber realmente que cualquier información que esté fuera de la palabra del Señor es eso, información. Pero la palabra del Señor trae formación, y eso fue lo que estuvo formando a David. Hermano, cuando le preguntó, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén, el de la casa del pan, el que ama la palabra del Señor, el que constantemente escudriña. Por eso nosotros empezamos a ver a David, hermano, allá en el libro de los Salmos. Cuánto amo tu palabra, oh Señor. Y él empieza a hablar mucho de su palabra, de los mandamientos, de los estatutos. Bueno me fue a mí haber sido humillado, porque ahora conozco tus estatutos. Y hermano, cuando empezamos a ver todo lo que David habla con relación a la palabra del Señor, allá en el Salmo, es 105.9 o 109.5, ¿verdad? O 119, 105 me parece que es. Bueno, hermano, pero lo importante es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire cómo tenía esa relación, hermano, David con la palabra del Señor. Constantemente él se está relacionando con la palabra. Nosotros vemos, hermano, que hay otro... Me parece que hay otro salmo que también habla con relación a la misma palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Hermano, con guardar tu palabra. Entonces David era un hombre, hermano, que conocía la palabra del Señor, mantenía una relación constante con la palabra del Señor. Al mantener esa relación constante con la palabra del Señor, David definitivamente, hermano, sabía, hermano, que este hombre y Isaí, su padre, había sido un siervo de Ebed, y que eso le había ministrado a él, y que ahora David mismo, hermano, está siendo
está viendo el provecho que le trajo a él el haber sido engendrado, hermano, de una manera adecuada y el haber crecido en ese lugar llamado Belén, de donde también nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Pero hermano, un hombre pues que sabía que la palabra del Señor era tan importante en el desarrollo de su ministerio, que él en todo, fíjese que hermano, David inclusive cuando cantaba lo que estaba escrito. Sus cánticos, hermano, sus cánticos estaban fundamentados precisamente en la palabra del Señor, hermano. No eran cánticos solamente que a él se le ocurrían, no, cánticos, hermano, basados en la palabra del Señor. A veces los vemos, hermano, en algunos otros pasajes, vemos cómo David, hermano, utilizó parte de la palabra para poder cantarle al Señor. Entonces empezamos a ver, hermano, en David un siervo Ebed, un siervo tremendo de parte del Señor. Definitivamente, hermano, lo vemos nosotros constantemente delante del Señor. Creo que, hermano, con relación a David, voy a leerle un último verso aquí para hablar de David, un último verso. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 14. Respondió Ahimelech al rey y le dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de la guardia y de la honra en tu casa? Mire qué tremendo, hermano. Una de las cosas que tenía, hermano, David, es que usted lo ve y siempre fue fiel, hermano, con la autoridad que él tenía. A pesar de que esa autoridad que David tenía no era la mejor, hermano, David fue fiel con esa autoridad. Usted ve que Saúl lo quiso matar en muchas oportunidades y una sola vez David osó cortar el borde del manto de Saúl, y aquella vez dice que su espíritu se inquietó porque él sabía que Saúl era el ungido de Jehová, y él dijo: Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Un siervo Ebed es un siervo, hermano, que siempre respeta la autoridad que Dios le ha establecido. Un siervo Ebed es un hombre que siempre reconoce la autoridad, a pesar de que esa autoridad no sea la mejor, a pesar de que esa autoridad, hermano, no esté en el mejor orden. Pero David sabía que Saúl era el rey, era una unción real, y que él no podía levantarse como rey hasta que Dios desechara o quitara a Saúl o Saúl muriera. Así que David nunca alzó su mano contra el ungido. Esa única vez le cortó el borde del manto, hermano, y el borde del manto tipifica autoridad, y por eso fue que David, su espíritu se inquietó, su espíritu se puso inquieto al ver lo que él había hecho. Y entonces David dijo: Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Tanto así que al hombre que mató a Saúl, David lo mandó a matar y le dijo: ¿cómo no tuviste temor de alzar tu mano contra el ungido de Jehová? Así que los siervos Ebed son fieles con la autoridad, aun cuando esas autoridades no sean las mejores. Por supuesto, hermano, que tenemos que hacer la salvedad, que cuando ya hablamos de, en este caso particular, estamos hablando de un rey, ¿verdad? De un rey, y que David había sido ungido ya para poder sustituir a Saúl, pero todavía Saúl estaba fungiendo como tal, y entonces David tenía que respetar la voluntad de Dios. Cuando en el caso de una ovejita, hermano, tiene una autoridad y esa autoridad cae en pecado, eso es una cosa distinta, ¿verdad? Eso son cosas muy, muy distintas. No vayamos a confundir este tipo de cosas. Pero los siervos Ebed reconocen y respetan la autoridad que proviene de parte del Señor. Eso es lo que le quiero dejar en su corazón. Ok. Por lo menos le cité unos 4, me parece, hermano. Hablamos de Caleb, luego hablamos
me salté dos por que me parece que eso ya los habíamos visto. Hablamos ya empezamos a ver a David como el que enfrenta a los gigantes, ¿verdad? Los que se oponen a la adoración. Luego hablamos, hermano, que los siervos Ebed son delegados para poder ministrar al rebaño. También los siervos Ebed son adiestrados en la guerra espiritual. Los siervos Ebed son engendrados por otro siervo Ebed, como en el caso de Isaí, y hermano, son fieles a la autoridad. Así que por lo menos estas cositas empezamos a analizar y empezamos a ver, hermano, de los siervos Ebed. Voy a hacer una oración para suplicarle al Señor que Él nos ayude y que podamos nosotros, hermano, pues pedirle al Señor poder alcanzar ese perfil de los siervos, ¿verdad? De los servidores, para poder hacer nuestro servicio de la mejor manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendigo tu nombre, te agradezco de una manera especial, grande y poderosa, tu misericordia sobre nuestra vida. Yo te suplico, papadito lindo, por favor, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos capacites cada día a través de tu palabra, tu instrucción. Bendice a tus hijos, permite que todos nosotros, Señor, seamos enseñados en tu palabra, seamos instruidos en esa palabra y que día con día, Señor, nosotros podamos extraer tus verdades, tus principios, tus enseñanzas, Señor, y que crezcamos en el desarrollo como servidores tuyos, porque Espíritu Santo, tú andas buscando servidores que realmente quieran servirte con temor y reverencia. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Esperamos vernos la próxima semana en otro tema más y seguiremos avanzando en esto de los siervos Ebed, que es algo tan importante. Amén. Que Dios les bendiga. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.